apreciables alumnos. Hoy en este video explicaré cómo se utiliza la clasificación de ángulos para resolver ángulos entre paralelas. Quiero que siempre sigan las medidas de seguridad y también que disculpen si hay algunos ruidos naturales o algunos ruidos externos producidos por las maquinarias o autos, ya que me encuentro grabando aquí en mi casa. Anteriormente en el campo virtual yo coloqué un documento que se llama clasificación de ángulos, donde se dan ángulos, se dan las definitivas definiciones acerca de qué es un ángulo recto, qué es un ángulo agudo, qué es un ángulo obtuso, qué es un ángulo llano o extendido, qué es un ángulo completo. Eso es en referente a un ángulo. Después les presento otra clasificación de ángulos donde relacionamos dos ángulos o más, donde aparece que son los ángulos complementarios, que su suma es igual a 90 grados, que la suma de los ángulos suplementarios es igual a 180 grados, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Todas estas definiciones que te envié inicialmente es para que podamos aplicarlas hoy en una demostración que te haré de cómo se resuelven estos ángulos, estos problemas. Una recomendación fundamental que hice fue leer las definiciones. Una de las definiciones que mayormente aplicaremos, además de los de ángulos entre paralelas, es saber identificar a qué le llamaremos un ángulo suplementario. Pues ángulos suplementarios son aquellos que están contenidos en la misma recta. Para darte una breve explicación, un ángulo suplementario son los que están en la misma recta, que tienen su lado inicial, pero que su lado todos están contenidos en la misma línea. Por ejemplo, este ángulo 1 con este ángulo 2, ellos están contenidos en esta línea. No importa cuál sea la posición de la línea, ni cuántos ángulos existan. Si ellos pertenecen a una misma línea, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, todos ellos están en la misma línea y por eso se les llama pares lineales o ángulos lineales, porque pertenecen a una misma línea y ellos miden exactamente siempre 180 grados. Otra situación que te pedí en la introducción es que te repasaras la resolución de ecuaciones lineales, ya que estos problemas que vamos a tener en cuenta en este momento solamente se resuelven haciendo una presentación de lo que es una ecuación lineal y su despeje. Una situación que hay que tomar muy en cuenta son las definiciones y como resolutor, y esto te lo digo de manera empírica, una de las cualidades que yo siempre he buscado como matemático cuando me presentan un problema es la palabra igual. Donde está la palabra igual, eso te lleva todo el tiempo a hacer el planteamiento de una ecuación. Porque una ecuación se define como la igualdad, como una igualdad que contiene dos miembros o dos lados. Y entonces a esa situación lo que le llamamos nosotros que una ecuación. Establecer una igualdad. Y en este momento vamos a establecer esas igualdades. Estos problemas que voy a resolver son los que están contenidos en la guía que te propuse de clasificación de ángulos. Por ejemplo, si buscas en tu guía, verás en clasificación de ángulos, el ejercicio número 10, aparece que encontrar el valor de y. Y ahí tienes las soluciones dadas, las soluciones que supuestamente son y tú tienes que encontrar la verdadera. En este momento yo voy a demostrar cómo es que aplico la definición y el concepto para plantear una ecuación. ¿Qué nos dice la definición de ángulos opuestos por el vértice? Que estos dos ángulos deben de ser iguales.
Si ellos son iguales, esto nos lleva al planteamiento de la ecuación 3y más 15 igual a 5y menos 15. Ahora podemos despejar el valor de y para cualquier lugar. Entonces observa que esta es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una igualdad compuesta de un miembro y otro miembro, o que también se le llama lado. Ahora, para su despeje, repasando, podemos trasladar todos los valores que tienen variables hacia un miembro y los que no tienen variables hacia el otro miembro. Haciendo este proceso tendríamos que 3y y trasladamos 5y hacia este miembro con signo negativo, y este 15 que está positivo lo trasladamos al otro lado con signo negativo. Luego, simplificando, tendríamos que 3y menos 5y nos da como resultado menos 2y igual a menos 30. Luego, el valor que está multiplicando a y pasa al otro lado a dividir, pero sin cambiar de signo. Por tanto, el valor de y sería igual a ¿qué? Dividiendo esto sería igual a ¿qué? Sería a 15. Entonces, de esa manera podemos determinar que la solución de ese ejercicio es el valor de y igual 15. Situación que lo puedes establecer o verificar. Si 3 por 15 sería 45, más 15 sería 60. 5 por 15 sería 75, y a 75 le resto 15, me da 60. Entonces quiere decir que se establece que el valor de y es verdadero para y igual a 15. De esta manera puedes observar que la definición fue algo fundamental para que pudiéramos hacer el planteamiento de la ecuación. De hecho, como tienes tu video, puedes estarlo repitiendo y observar cómo encontramos dicha solución. De inmediato paso a la resolución del segundo problema que tengo planteado, que este es ahora de rectas entre paralelas. Estas rectas entre paralelas, nosotros o tú tuviste la oportunidad de leer en el material o en el libro de texto de Gloria Montano los diferentes tipos de ángulos que se dan, que son los ángulos alternos internos, que si tuviéramos esta situación de estos ángulos enumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llegamos a la conclusión 1, que los ángulos alternos internos son los que están dentro de las rectas paralelas y al lado distinto de la transversal. Por tanto, el ángulo 4 es, y por definición, todos ellos son congruentes o iguales. El ángulo 4 debe ser al ángulo 6, igual al ángulo 6, y que el ángulo 5 debe de ser igual al ángulo 3. Estos son los ángulos alternos internos. Luego se te definieron los ángulos externos, alternos externos, que también son iguales. Por tanto, el ángulo 1, ángulos 2, los ángulos alternos externos, y estos son los internos. Los ángulos alternos externos, como decir el ángulo 2, debe de ser igual al ángulo 8, por ser externos y alternos. Luego el ángulo 1 debe de ser igual al ángulo 7. Y la tercera definición básica que debemos de tener es que los ángulos correspondientes, por definición, dice que están del mismo lado de la transversal y del mismo lado de la paralela. Del lado de la transversal está el ángulo 2, 3, 6, 7. Pero el que reúne del mismo lado de la paralela solamente es el ángulo 2 y el ángulo 6. Por tanto, los ángulos correspondientes, el ángulo 2 es igual al ángulo 6, porque están por arriba de la paralela
y están del mismo lado de la transversal. También el ángulo 3, su correspondiente sería el ángulo 7. Luego, el ángulo 1, su correspondiente sería el ángulo 5. Y finalmente, el ángulo 4, su correspondiente sería el ángulo 8. Todas estas definiciones las he hecho brevemente y rápido porque tú tienes la lectura y debes de haberlos estudiado. Entonces, para aventurarnos a resolver estos problemas entre paralelas, debemos de tener muy en claro qué son las definiciones de ellos. Y una de ellas, que también debemos de manejar, es que cuando los ángulos son ángulos suplementarios. Es muy básico. Cuando los ángulos son opuestos por el vértice, muy básico. Otra situación que podemos adelantar es que debes de saber que los ángulos internos de todo triángulo, de cualquier triángulo, su suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Esas ideas nos van a llevar a resolver nuestro problema, que es el ejercicio 11 que está en tu material. Podemos observar que resolviendo esto, usando las teorías o definiciones anteriores, este ángulo, lo que esté en azul, es lo que enmarca la resolución del problema. Este ángulo de acá, ¿quién es? Pues ese ángulo es el ángulo 5x menos 8, ya que la definición de ángulos correspondientes dice que este ángulo con este son iguales. Por tanto, este ángulo podemos decir que lo que escribí en azul lo coloco por la definición de ángulo correspondiente. Luego, estos dos ángulos que están acá son ángulos suplementarios porque pertenecen a la misma línea. Por tanto, la definición nos dice que la suma de los ángulos suplementarios, al sumar este ángulo con este otro ángulo, su suma debe de ser igual a 180 grados. Por definición de ángulos suplementarios, ya que ellos son suplementarios, y ahora lo único que nos vamos a proponer es a resolver la ecuación. Pues podemos simplificarla y diciendo que esto es 3x más 5x igual a 8x. Y tendríamos acá que 180, simplificando, menos 8 más 4 nos daría negativo 4 en este lado, pero pasamos al otro lado y pasa el 4 a sumar. Luego el valor de x sería igual a 184 partido en 8. Que si dividimos ese valor, 184 entre 4, si tienes tu calculadora ahí, pero quieres hacer cálculo, sería que 2 por 8 es 16, sobran que 2, 24, y entre 8, por tanto el valor de x debería de ser igual a ¿qué? A 23 grados. Situación que creo que ahí tienes las opciones para resolver tu problema. En el último ejercicio, vamos rápido. El último ejercicio, este ángulo de acá